Noticias de Barrio. Como siempre, su amigo y servidor, Doclar Castillo, de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales. Hoy estamos aquí un poco así, ya ustedes saben, para romper el hielo. Pero vamos a hablar de una noticia internacional que tiene mucha repercusión en el área del Caribe y en las Américas. Vamos a hablar de Cuba, de los hijos del nieto de Raúl Castro, el famoso Cangrejo, que está siendo señalado por presuntos vínculos con redes de narcotráficos de México, nada más y nada menos. Según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar influencias en los círculos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando, señores, nada más y nada menos. Esto es lo que esta es la noticia, ¿entiendes? Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, como le dije, nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, y también nieto de Fidel, y uno de los interlocutores de Washington en el diálogo con La Habana, fue señalado por presuntos lazos con una red cubana en México dedicada al tráfico de personas. Publica este martes The New York Times. Según documentos judiciales revisados por el diario, Rodríguez Castro fue señalado por supuestamente utilizar su influencia en los circuitos de poder en la isla para proteger una operación de contrabando a gran escala que sacaba personas de Cuba y a la vez introducía mercancía ilícita en el país. En concreto, el sobrino nieto de Castro, de Fidel Castro, habría facilitado la entrada a la isla de mercancía compradas con tarjeta de crédito robada a cambio de recibir artículos de lujo como soborno, además de permitir la libre circulación de delincuentes buscados, de acuerdo con fuentes entrevistadas por el Time. La red de tráfico en Quintana Roo, la red de tráfico conocida como la mafia cubana de Quintana Roo, por haber operado en ese estado mexicano, fue investigada por las autoridades federales de Estados Unidos en un proceso en 2020 que resultó en penas de varias décadas de prisión para al menos 21 personas. El Cangrejo, de 42 años, no ha sido imputado y no está claro si es objeto de una investigación en curso, señala el diario en un perfil que sitúa como una figura clave en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos y como posible próximo líder del país caribeño en un escenario del cambio político y económico que exige Washington. Sin embargo, su nombre fue mencionado a los fiscales estadounidenses por al menos 2 miembros de la organización criminal que señalaron al familiar de los Castro como colaborador de la organización y de facilitar el paso seguro de los miembros hacia y desde Cuba. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el grupo criminal utilizaba embarcaciones robadas en Florida para trasladar de manera clandestina a cubanos que querían salir de la isla hacia Estados Unidos. Entre los migrantes que fueron trasladados ilegalmente por la mafia cubana de Quintana Roo se incluye jugadores profesionales de béisbol como el campo corto Adenis Echavarría y el jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, según precisa el Time en otro artículo publicado este mismo martes. Negativa de Cuba y papel político. La Habana ha rechazado estas acusaciones contra Rodrigo Castro, tachándolas de calumnia. El viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cosio, dijo a New York Times que aunque no hay dudas de que existen organizaciones criminales en América Latina y que se lucran con el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, aseguró que no tienen ningún vínculo con el gobierno cubano. La figura de Rodrigo Castro recientemente ha alcanzado notoriedad internacional después de ser
ampliamente conocido en la isla por ser acompañante inseparable de su abuelo durante y después de su paso por la presidencia entre el 2006 y 2018. A pesar de no ocupar oficialmente un cargo público, ha generado relevancia como representante del gobierno de Miguel Díaz-Canel en las conversaciones con la administración del presidente Donald Trump, un papel que no ha sido bien recibido entre varios representantes de la izquierda cubana. De momento, Rodrigo Castro no ha sido incluido en las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra el presidente cubano y varios miembros de la familia Castro. Sabemos que el cangrejo supuestamente es un amigo cercano de el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ha sido el que ha intercedido para que no haya una intervención en Cuba y todo se resuelva de la vía diplomática. Y así Cuba poder hacer un papel un poco similar a lo que está haciendo Venezuela, entregar prácticamente desmarcar ese gobierno de izquierda, ese gobierno contra imperio, contra Estados Unidos, y que este muchacho lleva conversaciones claras y directas con Estados Unidos para así poder hacer una transformación en Cuba y que Estados Unidos sea que lleve las riendas, como está pasando en Venezuela, que sea con los lineamientos de Estados Unidos. Eso es todo para que Cuba no sea invadido y para que todo llegue a un final diplomático. Pero ahora estamos viendo que está siendo señalada en una red de tráfico de blanca, que no es nada más y nada menos que una red de tráfico de personas de cubanos hacia Estados Unidos, México y otras latitudes del mundo. Vamos a ver qué de cierto tendrá esta acusación. Sabemos que los Castros nunca han sido muy afines con lo que se llama la democracia ni con el tema de Estados Unidos. Hay una de las hermanas de Fidel que sí lo hizo, que dio el paso a Estados Unidos y se convirtió en una opositora férrea del régimen cubano. Y varios familiares también que desertaron. Pero este muchacho se crió en el seno de la dictadura, se crió con el pensamiento castrista, incluso ocupó posiciones de relevancia en Cuba. Y ahora se dice que está sirviendo de mediador entre Cuba y Estados Unidos vía su amigo, el canciller de Estados Unidos, nada más y nada menos que eh, Rubio, que son más o menos contemporáneos y entiendo que de algún lado viene esa afinidad. Esta situación está un poco complicada porque se dice que hay indicios de acercamiento, pero no se llega a un acuerdo formal. Entonces no sabemos en qué va a parar este tema de Cuba. Dice Trump que cuando termine con Irán iría hacia Cuba, pero lo de Irán parece que es el tema de nunca acabar. Creo que ha sido el paso en falso más grande que ha dado Donald Trump y no tiene control de esa situación. Pero nada, aquí estamos hablando del cangrejo. Opinen ustedes si es partícipe de esta mafia o es simplemente unas acusaciones infundadas que están viniendo para destruir su vínculo con Estados Unidos. Pero que se suscriban, que no den like y que comenten. Potencia de Barrio.